Muchos quieren llegar lejos, pero siguen colocándose en lugares que no le hacen crecer. Bienvenidos en Café con Lu y hoy hablamos de cuánto importante es en la vida de las personas comprender si estás en el lugar correcto para los sueños y las metas que tienes. ¿Por qué? Porque hay diferentes lugares en nuestra vida. Seguramente el primero, el más evidente, es el lugar externo, qué ambiente tenemos, con qué gente nos rodeamos. Pero hay otro lugar en el cual estamos, que es el lugar interno. Y la pregunta es, ¿en qué lugar interno estás hoy? ¿En el lugar de víctima? ¿En el lugar de espectador? Espectador, creo que se dice. ¿En el lugar de protagonista de la historia, del líder de la historia, de creador de la historia? ¿Cuál es tu lugar hoy? Cada uno de nosotros tendría que tener un único lugar en el cual se coloca. El mejor sería de protagonista de la historia, como si fuera el protagonista principal de una peli. Sin embargo, hay veces que nos alternamos y nos ponemos en un lugar respecto que otro. Y esto te lo dice las emociones que vives diariamente. ¿Qué tipo de emoción vives? Si vives injusticia, rabia, tristeza, a menudo mal gusto de algo, tendrías que hacerte alguna pregunta, que es, ¿no es que estás demasiado en el rol de víctima en tu vida? Entonces, es importante comprender una cosa, que te va a caer un poco mal, ¿vale? Y esta cosa es que tu entorno refleja tu nivel de ambición y de amor propio. Si últimamente has visto mi Instagram, he compartido un reel donde explico que mi vida cambió cuando empecé a elegir qué cosa aceptaba en mi vida y qué cosa no, de mí misma. Y creo que también el ambiente que tú tienes alrededor, tu entorno, refleja esto, porque hay cosas que tú toleras en tu vida y que entonces si la toleras significan algo. Pienso que comprender que tu entorno refleja también tu amor propio te dice que si aún al día de hoy en tu vida hay personas que te maltratan, y no solo físicamente, quizá verbalmente, quizá que en los gestos, y tú sigues teniéndolo en tu entorno, evidentemente tu nivel de amor propio aún es pequeñito. Y entonces hay que comprender la diferencia entre querer cambiar y colocarte donde el cambio viene solo o está empujado del ambiente. Una de las leyes de la sociología dice que tú eres las 5 personas con las cuales más tiempo pasas. Y es un poco durillo aceptarlo esto, ¿eh? Pero es cierto que es muy difícil tener al lado constantemente a alguien que no tenga nada que ver contigo. Entonces, ¿qué entiendo por colocarte donde el cambio pasará o sí? Comprender que hay veces que cambiando lugar en donde te mueves, catalizas tus resultados. ¿Sabéis qué? Para quien me sigue desde hace un poco de tiempo, yo compartí hace mucho tiempo que cuando era más jovenzuelas alguna vez fumaba porros y salía mucho de fiesta. Y tengo que deciros que durante mucho tiempo pensé, quiero dejar de hacerlo, pero igualmente me rodeaba siempre de mis amigos porretas, me rodeaba siempre del mismo entorno, y entonces se hacía siempre bola, se hacía siempre más difícil cambiar. Y hay veces que tú infravaloras cuando un cambio importante de entorno puede cambiar todo el juego. Hay una persona muy cercana a mi vida, sangre de mi sangre, pero no diremos quién es por privacy, privacidad. Una de las personas más cercanas de mi vida, por ejemplo, yo le he visto mucho cambiar totalmente su vida gracias al hecho de haber tomado una decisión de cambiar su entorno laboral. Él era una persona que trabajaba en la hostelería y durante muchos años ha trabajado en la hostelería y su vida se había reducido a trabajar y dormir. Fumar, trabajar, dormir y fumar. Sí, esas 3 cosas. ¿Por qué? Porque tenía horarios particulares. Para quien trabaja en la hostelería sabe que la hostelería, objetivamente, o la sabes llevar bien adelante o te come la vida. Él en concreto trabajaba muchas veces desde las 12 a las 4, luego tenía descanso porque tenía turno partido y desde las 6:30 de la tarde hasta cierre, entonces la 1. Y con este ritmo, ¿qué pasaba? Que cuando salía del local a la 1, tardaba un rato a ponerse a dormir, al final se dormía 2:30, 3, y desde las 3 a las 9, las 10, las 11 dormía. Se despertaba, se duchaba, otra vez al trabajo. Y así.
Entendéis que tener este tipo de entorno significa que tu entorno es tu jefe, tus compañeros del restaurante y poco más. ¿Y qué pasaba? Que había llegado un momento donde se sentía en una vida como atrapado, como si no tuviese tiempo vital. Luego, si entre vosotros hay personas que trabajan en la hostelería, saben muy bien que también quien trabaja en la hostelería, si se organizara y tuviese una energía vital alta y quizás saliera del trabajo más cargado en lugar que más cansado, encontraría la manera para llenar su vida de otras cosas. Pero esta persona en concreto del cual os hablo, se reducía la vida a trabajar y punto. Llegó un día donde por causas diferentes y un poco de amigo de amigo de amigo, un poco de tener contactos, pudo cambiar trabajo. Hizo entrevistas en otra rama y pasó desde la hostelería a la moda. A la moda trabajando en una tienda. Pero ¿qué pasó? Que ya solo el cambio de entorno a nivel de trabajo y de compañeros que tenían una vida quizás con horarios más regulares, empezó a crear en esa persona un cambio. ¿Qué fue? Primero, no obstante a menudo trabajaba 8 horas, entonces la suma de las horas era siempre la misma, pudo empezar a tener ritmos más sanos, entonces empezar a entrenarse, empezar a pensar de querer compartir quizás tiempo con una persona querida, se empezó a echar novia, una novia que no le había faltado en aquel entonces, porque también en hostelería tenía novia, pero el ritmo poco a poco creó que el amor propio de su novia se alejase de él. Y entonces con este nuevo cambio cambiaron muchas cosas. ¿Por qué? Porque alguna vez infravaloramos la importancia del cambio. Entonces tengo ejercicios para ti, uno en concreto. Este ejercicio es el siguiente. Identifica un lugar donde ya no encajas. Quizás en tu vida tienes más lugares donde te mueves. Identifica aquel lugar donde no encajas más. Y uno donde en cambio encajas o uno donde todavía no te atreves a estar, pero que si lo piensas sí que forma parte de tus deseos. Y una vez que lo identificas, comprende cuáles son o cuál tendría que ser el primer paso a hacer para empezar a ir hacia aquel lugar donde no te atreves, que pero que te llama. ¿Por qué? Porque el mensaje más importante que quiero darte es que no necesitas que todo cambie. Necesitas estar en un lugar correcto para poder dar paso al cambio. Y esta es la cosa más importante que quiero decirte hoy. Y espero mucho de haberte sido útil. Espero de verdad de encender aquella luz o aquel momento de epifanía dentro de ti que te permita hacer el clic. Porque los verdaderos clics de verdad empiezan desde dentro. Y lo que más importante es que el lugar en el que te colocas define el lugar donde vas a llegar. Entonces, elige bien tu colocación en el mundo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.